primer libro de Crónicas. El capítulo 29. Y vamos a leer del verso 1 al verso 11. Primer libro de las Crónicas, capítulo 29. Y esta lectura también la hacemos en forma unida, hermanos. Puesto pie, hacemos la lectura. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la paz no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para la cosa de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de onis, piedras de preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para atar la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiera hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 50,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata y 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo lo que tenían piedras preciosas las dieron para el oro de casa de Jehová en mano de Jehiel y Jeronita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria en los cielos. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, suyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por esta porción de su palabra, y así pues, a pie, recibamos al presbítero Elías Gómez García. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, vamos a orar a Dios para pedir su dirección. Señor y Dios, te bendecimos en este día. Y deseamos que nuevamente, Padre, al abrir tu palabra y al escudriñarla, el Espíritu que da entendimiento ilumina nuestras mentes y afirma nuestra fe en Jesucristo y en la obra del mismo Señor, hable y conforte y confronte, enseñe e instruya nuestras mentes y nuestros corazones para la labor de tu obra, Señor. Habla vuestras vidas, es lo que pedimos, recibimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos, en el Señor, y pues vamos a centrarnos en este día, ¿verdad?, sobre este pasaje de la Escritura que es amplio. Algunos biblistas señalan que 1 Corintios o el primer libro de Crónicas 29, pues es toda una idea de pensamiento que viene desde el capítulo 28 y que fue toda una idea que viene desde el capítulo 22 en relación a la construcción del templo de Salomón, como mayormente es conocido, hermanos.
Pero de igual manera, este pasaje de la Escritura nos hace hincapié sobre las realidades, sobre el hecho de qué es la obra de Dios. En este caso se enfatizará el templo de Dios, o la casa de Dios, la casa de Jehová, la casa de mi Dios, hermanos. Y bueno, vamos a partir con este pensamiento general que es: somos mayordomos de Dios, o mayordomos de Dios somos. Durante esta exposición, hermanos, de este pasaje de la Escritura, estaremos abordando algunos pormenores, ¿verdad?, en relación a esta temática del mes, que es mayordomos de Dios. Y pues para ello estaremos haciendo o puntualizando, hermanos, algunas realidades que se presentan a lo largo y amplio, ¿verdad?, de estos capítulos, haciendo algunas puntualizaciones en ella, pero específicamente haciendo algunas precisiones, y estaremos basándonos del verso 10 del capítulo 29 hasta el verso 19. Para ello, hermanos, estaremos abordando los siguientes encabezados, ¿verdad? Como todo le pertenece a Dios. Los versos 10 y 11 nos dan esa idea o nos presentan esa verdad bíblica. El verso 12 nos presenta la idea que todo proviene de Dios. El verso 13 nos indicará que toda la gloria a Dios, y los versos 14 al 19 nos dirán que todo se lo debemos a Dios. ¿Sí? Todo le pertenece, todo proviene, toda la gloria y todo se lo debemos a Dios, hermanos. Y tendremos como fin, ¿verdad?, el reconocer que Dios es el origen y fuente de todas las cosas. Y pues ello, hermanos, conllevará, ¿verdad?, a darle el reconocimiento, pero también a darle la gloria. Para ello invito que podamos ir a un pasaje, al pasaje de los versos 10 y el verso 11, reiterando esta parte de este primer libro de Crónicas 29. Asimismo, dice el texto, se alegró mucho el rey David. Y viene la expresión: y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Vienen las expresiones siguientes: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Y ahí viene la razón o justificación por qué David bendice el nombre del Señor. Claramente dice: porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Y muy precisamente dice: tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Está hablando un rey, hermanos. Es David que está hablando. Tuyo es el reino. En un sentido, David está reconociendo: yo solo soy tu administrador, solo soy tu mayordomo, pero el dueño eres tú. Y estas ideas, hermanos, prevalecen no solo aquí en el Antiguo Testamento, sino también pasan a la historia y quedan estampadas en la Escritura bajo expresiones que también nosotros conocemos ya en el Nuevo Testamento. Una de estas expresiones es cómo cierra el Padre Nuestro. ¿Usted lo recuerda? Mateo 6:13, segunda parte. ¿Sí? Y ahí viene la justificación: no nos metas en tentación, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es una manera que también, hermanos, el mismo Jesús, ¿verdad?, da a entender que del Señor le pertenece todo ello. Pablo también, cuando escribe las cartas, específicamente la de Romanos, trae esa expresión en la segunda parte del libro de Romanos 11:36. Y en esa primera parte dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, hermanos. Y quiero remitir también a que podamos dar lectura, hermanos, al Salmo 95. Por favor, ubiquémonos allí, porque allí hay un cántico de alabanza y de adoración. Y hay una invitación, hermanos. Y yo creo que cada domingo y cada momento que nos reunimos como pueblo de Dios a adorarle, pues es ello, esa es la invitación. Y vamos a seguir esta lectura, hermanos, de Salmo 95, específicamente del 1 al 7, su primera parte, del verso 7 hasta el 1:7a. Dice la expresión: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza.
aclamémosle con cánticos. Y vienen las razones, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Una razón más es porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Y se percata y se precisa. Suyo también el mar. ¿Por qué? Pues él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Y viene la invitación. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Una justificación más. Porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. En el sentir de este salmista, hermanos, se habla de la creación y se habla del pueblo de Dios. Dios no solo creó la creación, sino también creó a su propio pueblo. Por eso se le conocerá el pueblo de Dios, hermanos. Entonces, con estos entendidos y bajo esa sentencia del primer libro de Crónicas 29, hermanos, tuyo es todo en sí. Dios es digno de ser engrandecido, de ser reconocido y de ser bendecido. Y es en ese sentir que David, hermanos, inicia esta alabanza, esta adoración a nuestro Dios bajo la expresión. Y el rey David, después que se alegró mucho, bendijo a Jehová de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Una forma, hermanos, de dar todo esto a nuestro Dios es siendo buenos mayordomos y ejerciendo la mayordomía en todo. Pues los primeros versos de este capítulo 29 nos da un listado de todo cuanto David preparó para la casa de su Dios. Y bueno, son cosas, hermanos, que de verdad hoy día son metales preciosos, piedras preciosas. Son cosas de primera, ¿sí? Que tienen primacía prácticamente. Ahí nos da el listado y un hincapié que se va a hacer en este pasaje, hermanos, bueno, o el énfasis que considero que el texto también presenta es que todo se ofreció, no de manera impositiva, sino todo lo que se dio y todo lo que se hizo de manera voluntaria. ¿Se observan ustedes cómo cierra el verso número 6 de este primer libro de Crónicas? Desde el 5 la pregunta fue esta: ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Esa es la pregunta. Y no dice quiénes, sino quién, de manera personal y de manera voluntaria. Se reitera esta expresión en el cierre del verso 6, hermanos, con los administradores de la hacienda del rey, y se expresa, ofrecieron voluntariamente. Y el verso 9, que este primer pensamiento bíblico, hermanos, se alegró el pueblo por haber contribuido, se reitera 2 veces aquí, contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. No fueron coaccionados como para poderlo hacer. ¿Y de dónde parte esto, hermanos? Parte de un reconocimiento de que no somos dueños, solo somos administradores. De un entendimiento, hermanos, de que todo le pertenece a Él. Ahora, ¿qué hacer con lo que Dios, con lo que es de Dios y no nuestro? Sí. Bueno, nosotros decimos que es mi guitarra, es mi violín, es mi saxofón. Y hasta los predicadores decimos mi púlpito. Mi esto y mi otro, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, somos conscientes que aunque empleamos esta expresión, si verdaderamente desde nuestro corazón reconocemos que todo se lo debemos a Él o todo depende de Él, todo proviene de Él porque le pertenece a Él. Bueno, Santiago dice, ¿verdad? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Así que el énfasis del día de hoy, hermanos, es tomar en cuenta que todo le pertenece a Dios. Dios es el dueño, amo y señor de todo cuanto existe. Y dentro de ello estamos incluidos cada uno de nosotros. Pero el punto no es tanto, hermanos, el que nosotros tengamos esta teoría
sino que de verdaderamente, hermanos, sea algo que vivifique, se asimile, se integre, para que en todo verdaderamente, hermanos, le demos la gloria a Dios al dar un reconocimiento, como un día lo tuvo que decir Job en una situación tan difícil. ¿Sí? ¿Qué dijo Job, verdad? Pero perdió todo. Jehová dio, Jehová quitó. O sea, verdaderamente porque a Él le pertenece. A Él le pertenecemos. Si esto es así, aquí es necesario, hermanos, el que pueda insertar este término que para muchos quizás es conocido desde el lenguaje bíblico, pero ya no es muy común en nuestros días usar el término mayordomía o ser mayordomos. Probablemente quizás alguna cinta ahí cinematográfica, ¿verdad? El mayordomo de la Casa Blanca. Probablemente por ahí hay un título, pero pues que lo empleemos muy poco. Pero desde el lenguaje bíblico, hermanos, el oikónomos o el administrador, el que se le depositaba todo en su mano, no como dueño, sino para que lo administrara. O sea, esta idea bíblica, hermanos, no ha cesado de inicio a fin. Se seguirá hablando que lo que tenemos es porque de Dios lo hemos recibido. Y si lo hemos recibido, entonces quiero compartir con ustedes algunos conceptos que se tiene del término mayordomía. Uno de los conceptos es que mayordomía es el arte de administrar aquellos que hemos recibido. Tener responsabilidad con los bienes que Dios nos ha dejado, hasta que Él venga a pedirnos cuenta de lo que hemos hecho con ello. ¿Sí? Hablamos de lo que hemos recibido, hablamos de que eso implica una responsabilidad y que al final, hermanos, implicará una rendición de cuentas. La mayordomía también es un estilo de vida. Estilo de vida. No solo es un concepto que reconoce y acepta, hermanos, el señorío de Cristo en la vida y que conlleva trabajar en la sociedad en conjunto con Dios. ¿Sí? Reconocer el señorío de Cristo. Y esto tiene muchas implicaciones, puesto que somos el cuerpo de Cristo. Y en esta casa y en esta iglesia solo somos cuerpo, pero la jefe y cabeza de la iglesia ha de ser y debe de ser siempre Jesucristo, hermanos. Pues la Biblia así lo dice, que fue Dios el Padre que lo puso por cabeza de todo, hermanos. Así lo expresa, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. La mayordomía, por lo tanto, también tiene que ver con un posicionamiento. Es decir, una posición de deberes y responsabilidades que un mayordomo hace en servicio gozoso y entrega de su vida misma. Porque entrega la vida, hermanos, para administrar aquello que le fue confiado simplemente. Por lo que hago mención de estos conceptos, ya que el mismo David, hermanos, cuando va a administrar todo cuanto el Señor puso en sus manos, y aunque ciertamente usa, ¿verdad?, de mi tesoro personal o de mis ahorros, porque vean los ahorritos que tenía por allí, ¿verdad? ¿Sí? De todo esto que implica, hermanos, responsabilidad, no derroche, no despilfarrarlo o creer que ya lo tengo todo, así que me lo voy a gastar en un abrir y cerrar de ojos. No. Esta idea, hermanos, de que verdaderamente yo soy mayordomo, entonces, porque soy solo administrador, no soy dueño, no soy señor, solo soy un siervo, es porque partimos del conocimiento y de este reconocimiento que verdaderamente todo le pertenece a Dios, aun nuestras propias vidas. Y veamos cómo tal realidad se refleja o se expresa de fin a inicio de este primer libro de Crónicas, específicamente el capítulo 29.
por frases reiteradas como casa para Dios, la casa de mi Dios, la casa de Dios, la casa de Jehová. Observemos, verso 1, primer libro de Crónicas 29:1. La expresión viene allí, después de dar la explicación de que no es David sino Salomón, cierra el verso 1 diciendo, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová, Dios. Bueno, a él le pertenece. Verso 2, la primera parte, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Eso se reitera en el verso 3. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Y así cierra el verso 3. He dado para la casa de mi Dios. Y así prosigue en el verso 7. Y dieron para el servicio de la casa de Dios. Verso 8. Para el tesoro de la casa de Jehová. Sí. Y en sí, hermanos, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente, dice el verso número 9. Ese reconocimiento vendrá luego que de lo recibido de tu mano, de eso, te damos, hermanos. Así que es algo que hemos de reconocer. Por el solo hecho, hermanos, de que cuanto somos, tenemos y hacemos, es gracias a Dios o por obra de Dios, quien es dueño y dueño absoluto, es amo, es el soberano y el Señor de todo, cuanto existe y cuanto existimos. Debido a esto, entonces, hermanos, unámonos a este sentir, a este reconocimiento de que todo es de Dios y de lo recibido de su mano le damos. Observemos ese mismo libro, el primer libro de Crónicas 29. Después de hacer preguntas, porque ahí abordaremos algunas realidades que todo lo debemos a Él, pero viene una justificación en la segunda parte del verso 14. Y el reconocimiento está allí, pues todo es tuyo. Parte de ello. Lo segundo está supeditado a esto. Y de lo recibido de tu mano te damos. Pero si no hay un reconocimiento, hermanos, de que todo es tuyo. Es que esto debe estar allí muy presente en la mente y en el corazón. Porque si en algún momento, hermanos, nosotros ofrendamos, diezmamos, contribuimos de una o de otra manera, debemos tener claro que estamos haciéndolo para una causa. Y esta causa es loable. O como se hace la precisión desde el versículo número 1. Lo hago para la casa de Dios. En sí lo hago para Dios. Pues la aclaración viene desde el verso número 1. Porque la casa, así cierra el verso 1. Porque la casa no es para hombre, sino para Jehová, Dios. Aunque en algún momento David, hermanos, dijo que eran sus planes, eran sus pensamientos, pero también aclaró que tales pensamientos y tales proyectos, tales planes, porque no solo hace planes, el contexto del capítulo 28 también dice que hizo planos, hizo planes y planos, pero tanto los planes como los planos también tú los tuvo que entregar en manos de otro. Y en este caso de su hijo, Salomón, hermano. Observemos estas realidades que va a presentar la palabra de nuestro Dios, hermanos. Él tenía una idea, ¿verdad? Y voy a hacer este contexto. Vamos ahí, primer libro de Crónicas 28, puesto que en el verso 2 dice, y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío. Y viene su confesión. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Luego el verso número 3 dice, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero tú no lo vas a hacer, pero lo va a hacer tu hijo. Y es ahí, hermanos, donde, vean, ese era el plan, los planes, y ahora vamos con los planos, verso 11. Y David dio a Salomón, su hijo, el plano
del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras, la casa del propiciatorio. Y así va a proseguir, hermanos, verso 12, asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios, para las tesorerías de las cosas santificadas. Pero al final va a haber un reconocimiento que ha estado y va a prevalecer a lo largo y ancho de la revelación bíblica. ¿Sí? Que todo viene de Dios, por Dios y para Dios. Observemos el verso 19. 28, 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Me fueron trazadas. Eso sucedió con Moisés, hermanos, cuando le fue trazado el primer tabernáculo o tienda de reunión, como se le empezó a llamar. Pero si leemos el libro de Ezequiel, la Nueva Jerusalén o la ciudad celestial, también le fue trazada. Y si vemos el cierre de Apocalipsis, descender la Nueva Jerusalén, pues también tiene todos los trazos y diseños, fue por obra de Dios. Aún el templo, hermanos, bueno, este no tiene el diseño de Salomón, ¿verdad? Necesariamente, pero sabemos que tiene un propósito y una finalidad para la honra y la gloria de nuestro Dios. ¿Sí? Allí hay en una de la congregación de la iglesia que está ahí en Coxio, hermanos, su placa viene y así dice, esta casa fue construida para la honra y gloria de nuestro Dios, tal fecha. De inicio lo puede observar uno. Este hincapié, hermanos, lo hago por la expresión, ¿verdad?, de que sí, todo le pertenece a Dios. No solo nuestros planes, también nuestros planos. ¿Tus escrituras, será que les pertenecen a Dios, la que sea? ¿Sí? Alguien en forma de broma, hermanos, decía que nosotros consagramos todo, pero lo último que consagramos es la cartera. Hasta lo último lo dejamos, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, pues, vamos a ir al verso 29, 16. En su momento vamos a abordarlo, pero solo quiero mencionar. 29, 26, 16. Parte de ya leímos en la segunda parte del 14, pues todo es tuyo. Y el verso 16 dice, oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, una vez más hay este reconocimiento, de tu mano es, se enfatiza una vez más, y todo es tuyo. Si se dan cuenta, hay una inversión de términos. En el verso 14, ¿verdad? Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Ahora se invierte. De lo que recibimos de tu mano es porque todo es tuyo. De inicio a fin, hermanos. Se enfatiza una vez más, no somos dueños, solo somos administradores. No es fácil, hermanos, soltar, porque de una u otra manera, ¿verdad? Lo que poseemos tiene el poder en algún momento de poseernos. Sí. Y aquello que en algún momento puede ser de servicio, puede también convertirse podemos convertirnos en siervos de aquello. Sí. Por eso el Señor dijo que no se puede tener dos señores. Si son los bienes, a veces los bienes pasan de ser, hermanos, y así la expresión, un pensamiento dice, ¿verdad? Tanto el dinero, y podemos decir las posesiones, o lo que poseemos, como siervos son excelentes. Pero como amos son pésimos, porque nos gobiernan, nos invaden, nos doblegan, nos subyugan y pueden el poder hasta de esclavizarnos. Sí.
Por ahí hay una ilustración, en una ocasión escuché, de aquel hombre que llevaba una carga pesada y pues alguien lo vio y se detuvo en su camioneta y lo subió. Pero no se percató de que aun cuando iba en la camioneta y sentadito, todavía llevaba la carga encima. Le dice, bueno, ¿por qué descansa de tu carga? Llega un momento que las cosas, hermanos, tienden a invadirnos, a subyugarnos, a esclavizarnos a ese grado. Este pasaje de la Escritura, hermanos, vamos a estarlo ampliando y desarrollando en las siguientes enseñanzas o predicaciones con el favor y la gracia del Señor. Pero en sí, hermanos, para quienes somos cristianos, la mayordomía significa o debería significar responsabilidad de guardar, velar y administrar todo lo que Dios nos ha confiado. Puesto que el uso de esta mayordomía tiene que ver con la vida, con lo físico, con el tiempo, con los talentos, con los dones, con tus posesiones materiales, con la creación misma, pues la mayordomía lo abarca todo. Y si lo abarca todo, es decir, de lo mínimo hasta lo máximo, implica un uso sabio de ello. Pero también abnegado de la misma vida, que no debe vivirse a expensas de Dios, sino en relación directa con nuestro Dios, pues todo cuanto somos, cuanto tenemos y hacemos, se lo debemos a Él. Sí. Y el punto, hermanos, que esa línea tan delgadita no se pierda. Una cosa es poseer, otra cosa es ser poseídos. Sí. Muchas cosas las tenemos en mente, pero también las tenemos que tener en práctica. Por el momento, amados hermanos, este pasaje está en el contexto de construir un templo al Señor. Y hizo todos los planos y pormenores, hermanos, para que esto fuese una realidad. Es cierto, nosotros, gracias al Señor y a quienes en su momento trabajaron, se esforzaron, reconocieron que le pertenece a Dios y de lo que Dios le daba, pues ellos contribuyeron para levantar casa al Señor, hermanos. Ellos construyeron un templo. Probablemente ya no estemos construyendo un templo, pero sí podamos contribuir para el extendimiento de la obra de Dios. Pues hasta el momento, considero que no hemos dejado de hablar ni de reconocer de que la obra es de Dios, no nuestra. Así como se inicia este verso. No es para el hombre, sino para Dios. Creo que no hemos perdido de vista que la iglesia no es la iglesia de Juan o de Pedro, sino la iglesia de Dios. Y que este pueblo, hermanos, no es para que sea usado a los intereses antojadizos de cualquiera, sino este pueblo sigue siendo el pueblo de Dios, hermanos. Bueno, hasta uno de nuestros signos lo expresa. Oh Cristo, tu obra terminar queremos. Es el himno 469 del himnario Solo a Dios la gloria. Y ahí va haciendo un desarrollo con el punto, hermanos, de que contribuimos para el extendimiento de la obra de Dios. Algunos le llamamos, ¿verdad? Hasta ahí hay un canto en el himnario para que mi ofrenda doy con gratitud, ¿verdad? Para que adelante la obra de Dios. Creo que es un estribillo. Mi ofrenda doy con gratitud. Y un hermano precisa y dice, hermanos, hay que saber lo que decimos. Porque dice, mi ofrenda doy. Porque algunos dicen, ni ofrenda doy. Es mi ofrenda doy, ¿verdad? En sí, amados hermanos, pues, sabemos, ¿verdad?, que nosotros no somos el rey David. Ahí vemos, hermanos, que en bandeja de plata le puso todo a Salomón. ¿Quién no así, verdad? ¿Sí? Y no solo construir con todo que ya se lo dio, ya listo para ejecutarlo. Pero ahí hubo ciertas instrucciones que tenemos que tomarle en cuenta y le invito a que repasemos y vayamos una vez más al pasaje en su momento, hermanos, para
indagar un poquito más al respecto. Pero bueno, quiero enfatizar dos cosas que a mi parecer, hermanos, también son de importancia. Y dispensen que no entraré en mayor detalle. Pero lo primero que debemos tomar en cuenta, amados hermanos, es que no solo se trata del dar, también se trata del darnos. Sí. Está bien que demos, pero que también nos demos. Porque David no le dijo a Salomón, a este y lo otro, no. Recuerda que tú eres un siervo de Dios y que estás allí por elección, no porque tú te lo ganaste, por mérito alguno. Tú sabes, y aunque el cronista no entra en detalle como Reyes o Samuel, pero sabemos todo lo que implicó, hermanos, ¿sí?, para que Salomón llegase al trono. ¿Sí? Y todo lo que hay detrás. Algunos decían era el menos indicado, pues sabemos de quién es hijo, ¿verdad? Pero fue por elección. Y David lo entendió, lo reconoció. Y dio la gloria a Dios por ello, hermanos. No es fácil decirte a Abel, quítate Abel, porque aquí va Daniel. Tanto que me esforcé y mira, me quita a mí y pone este muchachito. O sea, Dios hace cosas a veces que supera a veces nuestra entendimiento. Pero el punto, hermanos, es que nunca perdió de vista a David que todo le pertenece a Dios. Si le pertenece a Dios, es el dueño absoluto que gobierna, sostiene y decide, hermanos, porque reconocemos, ¿verdad?, que sus justos son, o sus juicios son justos en su ser y en su hacer. Por ello, quiero citar dos pasajes del Nuevo Testamento, aunado al segundo, hermanos, segundo elemento que tenemos que tener presente. No solo se trata de dar, sino también de darnos. No solo se trata de hacer, sino también de ser. Podemos caer en el activismo y olvidarnos darle la gloria al Señor, porque hay que hacerlo. Y recuerden que eso se le llama la tiranía del urgente. Y a veces lo urgente se impone ante lo que es verdaderamente importante. Sí. Bajo este entendido, hermanos, una de las cosas que la Escritura va a remarcar a lo largo y ancho de la revelación es que sí, vamos a empezar con no se trata solo del hacer, sino también del ser, con esta precisión de Romanos 14. Hay detalles ahí en la iglesia en Roma, pero expresamente el verso 7 al 9. Dice la Escritura, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Qué justifica que del Señor somos? Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. O sea, en cuerpo y alma nos debemos al Señor, no solo por creación, sino ahora también por redención. Sí. A ese grado. Primera carta a los Corintios 6, 19 y 20. Se ha disputado mucho el libertinaje, la disolución que existía en la iglesia en Corinto. Y vienen expresiones que no podemos pasar por alto. Pues en la relación que venimos con Crónicas 29, hermanos, es la construcción de un templo. Ahora ya el templo está construido y es edificado para morada de Dios en el Espíritu después de la redención y de la resurrección de Jesucristo entre los muertos, conformando así su iglesia, que es su cuerpo. 19. De primer libro de Corintios 6. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. Porque hoy se dice, con mi cuerpo yo puedo hacer lo que quiera. ¿Eso es lo que dice la palabra? No sois vuestro. Cuando eso lo reconocemos, lo entendemos, lo vivimos, dice el verso 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Y no se quita el dedo del renglón. ¿Qué dice? Los cuales son de Dios, hermanos. No solo la creación, no solo este templo, no solo lo que poseemos, nosotros también nos debemos a Dios, pues todo le pertenece a Él. Así como David reconoció a Dios como gobernador y sustentador de todo cuanto existe. Es el mismo reto para cada uno de nosotros, hermanos, de bendecir el nombre de nuestro Dios, engrandecer el nombre de nuestro Dios, reconocer el nombre de nuestro Dios, pero no se debe quedar solo en expresiones. Sí. Por amor, porque así dice el libro de Crónicas, ¿verdad? Por el amor que tengo por la casa de mi Dios, además de lo que ya he dado, también está esto. No amamos de palabra, ¿verdad? También amamos de hechos. Que Dios en su gracia, hermanos, continúe guiándonos a todos nosotros y mayormente a quienes ya somos miembros en plena comunión, porque nos comprometimos al Señor a sostener su obra, defender su obra, sustentar su obra, contribuir, hermanos, de lo que recibimos de su mano para el extendimiento de su obra. Esto tiene muchas implicaciones, pero hasta el punto de hoy, hermanos, es como David invitó al pueblo. Después de reconocer que todo le pertenece a Dios, ¿quién quiere hacer ofrenda voluntaria a Jehová vuestro Dios hoy? Así que, amados hermanos, quienes ya han estado contribuyendo, ¿verdad?, para la obra de Dios, no quiten el dedo del renglón. Quienes lo han pensado 2 y 3 veces, pues vaya al texto, vaya en oración y que sea Dios que obre en su corazón. Porque dice allí, aquellos que dieron voluntariamente para un diseño, para una causa que era de Dios mismo, hermanos. Dios en su gracia entonces seguirá guiándonos y continuaremos con no solo el todo le pertenece a Dios, sino con todo proviene de Dios. Amén.